La Llorona, entre mito y realidad oculta. La Llorona es una figura mítica en el folclore latinoamericano, conocida por su desgarrador lamento en busca de sus hijos. Su historia ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una advertencia sobre el dolor y la culpa, resonando en generaciones y capturando la imaginación colectiva. La aterradora historia de La Llorona ha helado la sangre de generaciones, convirtiéndose en un relato que se cuenta al caer la noche. Su lamento, escalofriante y lleno de tristeza, evoca el miedo a lo desconocido y nos recuerda las tragedias humanas que trascienden el tiempo. La leyenda de La Llorona tiene raíces profundas en las culturas prehispánicas, donde se veneraba a figuras femeninas relacionadas con el agua y la fertilidad. Con la colonización, estas historias se entrelazaron con narrativas cristianas, creando el mito de una madre en pena, atrapada entre mundos. La historia clásica de La Llorona narra el dolor de una madre que, tras perder a sus hijos, vaga eternamente en busca de ellos, llorando junto a ríos y lagos. Su llanto es un eco de su arrepentimiento y desesperación, convirtiéndola en una advertencia sobre las consecuencias de los actos desesperados. Existen múltiples variantes de la leyenda de La Llorona en América Latina, cada una adaptada a su contexto regional. En México, es una madre que ahoga a sus hijos; en otros lugares, se la representa como un espíritu protector o vengativo, reflejando las preocupaciones y valores locales. La Llorona ha dejado su huella en la cultura popular, apareciendo en múltiples películas, libros y canciones. Su figura es utilizada para explorar el dolor y el arrepentimiento, convirtiéndose en un símbolo de tragedia. Estas representaciones la mantienen viva y resonando en el imaginario colectivo, trascendiendo generaciones. Numerosos testimonios a lo largo de los años relatan encuentros escalofriantes con el espíritu de La Llorona. Personas describen haber escuchado su llanto en la noche o haber visto su figura espectral cerca de ríos. Estas historias personales alimentan el misterio y perpetúan el temor asociado a su leyenda. Desde un punto de vista psicológico, La Llorona simboliza el dolor de la pérdida y la culpa. Representa el arquetipo de la madre en duelo eterno, explorando temas universales de arrepentimiento y castigo. Su figura refleja miedos profundos, conectando con el subconsciente colectivo de quienes escuchan su historia. La leyenda de La Llorona también ofrece una ventana para reflexionar sobre el machismo y el papel de la mujer en la sociedad. Su historia, centrada en una madre que sufre, resalta las expectativas y presiones culturales impuestas a las mujeres, ofreciendo un espacio para el análisis y la crítica social. Detrás del mito de La Llorona, la ciencia busca explicaciones racionales para los avistamientos. Factores como ilusiones auditivas, reflejos de luz y el poder de la sugestión pueden contribuir a las experiencias reportadas. Estos fenómenos naturales ofrecen una perspectiva lógica, aunque no logran desvanecer el misterio por completo. En distintos rincones de América Latina, se dice que ciertos lugares están embrujados por la presencia de La Llorona. Ríos, lagos y puentes son comunes escenarios de sus apariciones, donde se escuchan sus lamentos en las noches, aterrorizando a quienes se atreven a visitarlos. La leyenda de La Llorona funciona también como una advertencia moral. Habla sobre las consecuencias del descuido y las decisiones impulsivas, recordándonos la importancia del amor y la responsabilidad familiar. La historia se ha transmitido de generación en generación, enseñando valores a través del miedo. En el arte, la figura de La Llorona ha sido interpretada de diversas maneras. Pintores y escultores capturan su dolor y desesperación, transformando su historia en obras visuales que reflejan tanto el terror como la tristeza de su destino. Cada pieza ofrece una perspectiva única del mito. El folclore latinoamericano ha sido profundamente influenciado por La Llorona, integrándola en cuentos y tradiciones orales. Su historia ha sido adaptada y reimaginada, convirtiéndose en un símbolo cultural que representa el sufrimiento, la pérdida y la esperanza, resonando en el corazón de muchas comunidades. Numerosos relatos de miedo han surgido alrededor de quienes aseguran haber visto a La Llorona. Estas historias, contadas en susurros y con temor, alimentan el misterio que rodea a esta figura, manteniendo viva una leyenda que continúa fascinando e inspirando a quienes la escuchan. La Llorona y el agua están intrínsecamente vinculadas, ya que su lamento se escucha cerca de ríos y lagos. Estas aguas simbolizan el flujo del tiempo y la vida perdida,
reflejando el dolor eterno de la madre que busca a sus hijos en el más allá. La leyenda de La Llorona comparte elementos con otros mitos globales, como el de las Bansees irlandesas. Ambas figuras anuncian tragedias con su llanto, mostrando cómo diferentes culturas personifican el dolor y la pérdida en entidades sobrenaturales que advierten sobre el inminente peligro. En el cine moderno, La Llorona ha sido reinterpretada para nuevas audiencias. Películas como La Maldición de la Llorona exploran su historia bajo una luz contemporánea, manteniendo su esencia aterradora mientras introducen elementos de suspenso y terror psicológico que resuenan con espectadores actuales. En los videojuegos, La Llorona ofrece experiencias interactivas que sumergen al jugador en su trágica narrativa. Títulos como Gris capturan la esencia de su desolación y misterio, permitiendo explorar paisajes oníricos donde el llanto de La Llorona guía al jugador en una búsqueda inquietante. La influencia de La Llorona también se extiende a la literatura infantil, donde su historia se adapta para enseñar lecciones sobre el amor y la pérdida. Estos relatos suavizan el horror, enfocándose en valores como el arrepentimiento y la importancia de cuidar a los seres queridos. La Llorona y el Día de los Muertos comparten un profundo simbolismo. Ambas figuras exploran el dolor, la pérdida y la conexión con el más allá. Mientras que el Día de los Muertos honra a los difuntos con alegría, La Llorona encarna el lamento eterno, recordándonos las consecuencias de nuestras acciones. A lo largo del tiempo, la leyenda de La Llorona ha trascendido su origen local para convertirse en un fenómeno global. Su historia evoluciona, adaptándose a nuevas generaciones y culturas. De simples relatos orales, ha pasado a influir en diversas formas de arte, manteniendo su relevancia y misterio. La figura de La Llorona refleja los cambios sociales y culturales. Su historia es un espejo de la evolución en el rol de la mujer, del sufrimiento materno a la representación de la resistencia femenina. Esta leyenda se adapta, revelando las tensiones y esperanzas de cada época y sociedad. La música ha sido un poderoso vehículo para narrar la tragedia de La Llorona. Canciones inspiradas en su historia transmiten emociones profundas, desde tristeza hasta advertencia. A través de melodías y letras, su lamento sigue resonando, manteniendo viva una de las leyendas más arraigadas en el folclore latinoamericano. La Llorona está profundamente conectada con elementos de la naturaleza, especialmente el agua. Los ríos, testigos de su tragedia, simbolizan tanto su dolor como su purificación. La leyenda refleja la relación entre lo humano y lo natural, recordándonos la importancia de respetar y comprender nuestro entorno. La Llorona ha sido reinterpretada desde una perspectiva feminista, transformándose en un símbolo de la resistencia femenina frente a las injusticias patriarcales. Su historia, tradicionalmente centrada en el dolor y la culpa, ahora se examina como una crítica a la opresión histórica de las mujeres en la sociedad. En televisión, la leyenda de La Llorona ha sido explorada en series que combinan drama, terror y elementos sobrenaturales. Estas producciones han llevado su historia a nuevas audiencias, adaptando el mito a contextos contemporáneos y explorando sus temas universales de pérdida, arrepentimiento y búsqueda de redención. El turismo paranormal ha encontrado en La Llorona una figura atractiva para quienes buscan experiencias escalofriantes. Lugares asociados con su leyenda se han convertido en destinos populares, donde visitantes esperan escuchar su lamento y experimentar el misterio que rodea a esta figura aterradora. Las historias de La Llorona han sido adaptadas para niños, combinando el miedo con lecciones importantes. Estos relatos sirven como herramientas educativas, enseñando a los más jóvenes sobre el peligro de la desobediencia y la importancia de cuidar a la familia, mientras mantienen viva la tradición oral. En el teatro, la tragedia de La Llorona ha sido llevada a escena, ofreciendo una experiencia emocional intensa. Las obras exploran su dolor y desesperación, permitiendo al público conectarse con su angustia. El teatro ofrece una plataforma poderosa para renovar el mito y explorar sus dimensiones humanas. La figura de La Llorona en los sueños refleja miedos profundos e incertidumbres. Su aparición onírica puede simbolizar remordimientos o pérdidas no resueltas. Al explorar estos sueños, se puede acceder a un entendimiento más profundo de las emociones personales y las historias que el subconsciente intenta revelar. En la educación, La Llorona se utiliza como herramienta para enseñar sobre cultura e historia latinoamericana.
Su leyenda ofrece una ventana a las tradiciones, creencias y cambios sociales a lo largo del tiempo. Los educadores aprovechan su narrativa para fomentar el análisis crítico y la apreciación cultural en las aulas. Existen rituales y prácticas que buscan protegerse de la Llorona. Algunos utilizan amuletos, oraciones o ceremonias tradicionales para mantener su espíritu alejado. Estas medidas reflejan la importancia de la espiritualidad y la creencia en lo sobrenatural dentro de las comunidades donde la leyenda sigue viva. En el espacio urbano, la Llorona se adapta a las ciudades modernas, apareciendo en parques y ríos urbanos. Su presencia en entornos contemporáneos destaca la persistencia de las leyendas en la vida diaria, recordando a los habitantes que las historias ancestrales siguen resonando en el entorno moderno. La Llorona ha sido influenciada por la religión, con elementos espirituales integrados en su leyenda. Algunos la ven como un alma en pena en busca de redención. Estas interpretaciones religiosas subrayan la conexión entre la fe y las narrativas populares, enriqueciendo la comprensión de su significado cultural. La leyenda de la Llorona sigue viva porque toca fibras universales, el dolor, la pérdida y la culpa. Estas emociones resuenan a lo largo de las generaciones, manteniendo la historia relevante y adaptada a los cambios culturales, mientras sus ecos continúan asustando e intrigando a quienes la escuchan. En la era digital, la Llorona encuentra nuevas formas de ser contada y compartida. Redes sociales, podcasts y videos virales permiten que su historia llegue a nuevas audiencias, manteniendo su esencia aterradora mientras se adapta a los formatos contemporáneos y sigue capturando la imaginación de muchos. Entender el dolor de la Llorona nos invita a explorar la empatía humana. Su lamento es un recordatorio de las profundas heridas emocionales que pueden transformar vidas. Al reflexionar sobre su sufrimiento, encontramos un puente para entender tragedias personales y colectivas que trascienden épocas y culturas. Narraciones históricas sobre la Llorona ofrecen un vistazo a las percepciones del pasado. Relatos de diferentes épocas muestran cómo el mito ha evolucionado y se ha adaptado a las preocupaciones sociales y culturales de cada generación, enriqueciendo nuestra comprensión de su significado y permanencia a través del tiempo. Invitamos a todos a compartir sus historias y experiencias con la Llorona para mantener viva su leyenda. Al hacerlo, contribuimos al legado cultural que nos une y nos recuerda el poder de las narrativas compartidas en dar forma a nuestra identidad colectiva y memoria histórica.